Vivimos en una época en la que el ruido se confunde con relevancia. Cuanto más hablas, más crees que te tienen en cuenta, como si el volumen de tu voz garantizara autoridad. Redes sociales, grupos de chat, reuniones, podcasts, stories, todo parece exigir una opinión, una respuesta, una exposición constante. Pero ¿qué pasa si este mismo impulso de hablar sin parar es lo que nos está debilitando? Hablar puede ser seductor. Da una falsa sensación de control, de dominio. Parece que al exponer todo, lo que pensamos estamos tomando una postura firme. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que al hablar demasiado, revelan demasiado. Y en el juego de la vida, quienes revelan demasiado, pierden terreno. Cada palabra dicha sin criterio es una pieza menos en tu propio tablero. Maquiavelo, uno de los pensadores más realistas y provocadores de la historia, comprendió esto profundamente. Para él, el poder no estaba solo en las acciones, sino principalmente en la percepción que los demás tenían de ti. Y no hay nada más poderoso que ser un desconocido. Un silencio bien situado vale más que 1000 discusiones acaloradas. Este vídeo es una invitación. Deja de reaccionar por impulso. Deja de querer demostrar tu punto todo el tiempo. Aprenda el valor estratégico del silencio. En los próximos minutos, descubrirás por qué mantener silencio es a menudo la decisión más inteligente que cualquiera puede tomar, y cómo esta actitud puede transformar tu manera de actuar, de relacionarte y de lograr tus objetivos. Antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal. Esto nos ayuda a seguir produciendo contenido que realmente te fortalezca desde adentro. Ahora entendamos juntos el primer gran error. Hablar demasiado es un signo de debilidad disfrazado de confianza. Hablar demasiado es un error estratégico. Desde pequeños nos enseñan a expresarnos, a decir lo que sentimos, a hablar con sinceridad. La intención suele ser buena, pero en la práctica crea un ejército de personas que no saben permanecer calladas, quienes sienten la necesidad constante de justificar, explicar, convencer, personas que no se dan cuenta de lo mucho que dan entre líneas de cada frase. Hablar demasiado no solo es agotador, sino también peligroso. En cada momento somos observados, y cada vez que te revelas completamente, entregas tus debilidades, tus dudas, tus deseos más profundos. Todo lo que podría usarse para tu beneficio se convierte en munición en las manos equivocadas. Es como mostrar tus cartas antes de que comience el juego. Cuando dices demasiado, los demás aprenden exactamente cómo desestabilizarte, manipularte o desacreditarte. Piensa en cuántas veces le has contado a alguien tus planes y nada ha funcionado. No porque hubiera un mal de ojo literal, sino porque expusiste algo que aún no estaba consolidado. Habló en el calor de la excitación y perdió fuerza. O peor aún, habló demasiado y reveló su inseguridad disfrazada de entusiasmo. En las relaciones personales, el patrón se repite. Discusiones que se intensifican porque nadie sabe escuchar. Conflictos que se prolongan porque todos quieren tener la última palabra. Pero el más sabio no es el que más alto habla. Él es quien menos habla y elige cuidadosamente cuándo y cómo posicionarse. Hay poder en preservarte a ti mismo. En el entorno profesional, el error es aún más visible. Esa persona que siempre tiene una opinión sobre todo, que está en todas las conversaciones, que necesita ser escuchada todo el tiempo. Incluso puede parecer activa, pero a menudo transmite ansiedad, necesidad, inseguridad. En cambio, el profesional que escucha más de lo que habla, que observa antes de actuar, que mide sus palabras, transmite respeto, inspira confianza y gana espacio, precisamente porque no intenta forzar nada. Hablar demasiado también dificulta el razonamiento. Cuando hablamos sin pausas, le damos a nuestro cerebro menos tiempo para procesar, evaluar y elegir la mejor respuesta. Las palabras salen automáticamente, impulsivamente, desconectadas del objetivo real, y al final nos arrepentimos. ¿Cuántas veces te has encontrado pensando, no necesitaba decir eso? La comunicación eficaz no consiste en decirlo todo, sino en decir lo esencial. El silencio aquí no es omisión,
es inteligencia, es estrategia, es presencia. Mucha gente confunde hablar con tener autoridad, pero los verdaderos líderes no hablan todo el tiempo. Hablan cuando es necesario, y cuando hablan, cada palabra tiene peso, porque el silencio que les precede aumenta el impacto del discurso. La ausencia de ruido crea presencia, y esto lo perciben casi instintivamente quienes nos rodean. Por supuesto, esto no significa que debas aislarte o no volver a compartir nada nunca más. La cuestión es hablar con intención, habla con propósito, hable cuando agregue algo, no solo para completar el espacio en blanco, y cuando no haya nada relevante que decir, permanece firme en tu silencio, porque el silencio, en muchos momentos, es la respuesta más poderosa que puedes dar. Aprender a hablar menos es, ante todo, un ejercicio de autoconocimiento. Tienes que resistir la tentación de demostrar algo. Hay que aceptar que a veces no controlar la narrativa puede resultar más ventajoso, porque quien menos habla más escucha, y quien más escucha entiende mejor el juego. En última instancia, hablar demasiado es una trampa para el ego. Es el ego queriendo mostrarse, justificarse, defenderse. Pero quien domina el ego, domina el entorno. Este es el punto de inflexión, dejar de ver el silencio como debilidad y empezar a verlo como poder puro. El silencio estratégico no es ausencia, es dominio, es una elección. Y esta elección comienza con la conciencia de que cada discurso tiene un coste y que muchas veces el silencio paga más. Ahora que entendemos el error, es hora de ver la solución, porque si hablar demasiado expone, el silencio, bien usado, construye. Entendamos cómo el silencio puede ser una herramienta activa de poder. El silencio como herramienta de poder. Si demasiadas palabras nos debilitan, el silencio bien gestionado nos fortalece. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que el silencio es pasividad, cobardía o sumisión. Pero el verdadero silencio estratégico no es una ausencia de acción. Es una acción invisible, sutil, pero extremadamente poderosa. Piensa por un momento en las personas que más te han impactado. ¿Hablaban todo el tiempo? ¿O sabían exactamente cuándo guardar silencio? Sabían escuchar, sabían observar, y cuando hablaban, prestabas atención. Esto no es casualidad, es dominio. El silencio crea espacio, y donde hay espacio, hay misterio. La ausencia de palabras despierta curiosidad, respeto y, en muchos casos, admiración. Cuando permaneces en silencio ante una provocación, por ejemplo, frustras a quienes querían tu reacción. Cuando escuchas sin interrumpir, te muestras atento, presente, sólido. Y cuando no compartes cada detalle de tu vida, te vuelves impredecible, y eso, en el juego de la influencia, es una gran ventaja. Pero cuidado, el verdadero silencio no es el silencio amargo de los resentidos, ni el silencio cobarde de quien huye de la responsabilidad. Es un silencio lúcido, del observador que está un paso adelante, del estratega que elige el momento adecuado para hablar. En el mundo de los negocios, de la política, de las negociaciones, el silencio es un arma utilizada por quienes entienden el poder. Quien domina el silencio, domina el ritmo de la conversación. Impone respeto sin levantar la voz. A menudo es en el espacio entre un discurso y otro que se toman las decisiones. Incluso existe un concepto psicológico llamado efecto silencio, que muestra cómo las pausas bien ubicadas aumentan la credibilidad de una persona. Cuando alguien habla despacio, tranquilamente, con intervalos, transmite seguridad. El hablador compulsivo transmite ansiedad, incluso cuando dice cosas verdaderas. El silencio también revela intenciones. Y lo más importante, protege el tuyo. Cuando no dices todo lo que piensas, la gente empieza a mirarte diferente. Intentan adivinar, intentan interpretar, intentan comprender. Esto te da el control sin siquiera decir una palabra. Le das la vuelta al enigma, y los enigmas imponen presencia. Recuerda, en una sala llena de voces, el silencio es lo que más llama la atención. ¿Cuántas veces, en una reunión, alguien permaneció en silencio todo el tiempo y, al final, hizo solo una pregunta o hizo un comentario que arruinó toda la conversación?
Esta persona no habló para impresionar. Ella habló cuando fue necesario y por eso la escucharon. Ella usó el silencio como escudo y espada. Pero esto no solo se aplica en entornos formales, también en las relaciones personales. En caso de desacuerdo, el impulso es tomar represalias, contraatacar, justificarse. Pero el silencio en estos momentos puede ser el puente entre el conflicto y la comprensión. Evita que la emoción se apodere de nosotros. Demuestra que tienes el control no de los demás, sino de ti mismo. El silencio también es un signo de confianza en uno mismo. Los que tienen confianza en sí mismos no necesitan demostrar nada, y es por eso que no necesitas hablar todo el tiempo. El verdadero poder no grita, él susurra, y a veces ni siquiera eso, simplemente existe, y eso es suficiente. Si este mensaje tiene sentido para ti, aprovecha este momento y dale me gusta al video. Esto demuestra que valoras este tipo de contenido y también ayuda a que otras personas encuentren ese reflejo. En último término, el silencio es una forma de inteligencia. Requiere autocontrol, percepción y coraje, porque no siempre es fácil permanecer callado, pero casi siempre es la mejor manera. El silencio se filtra, purifica y prepara el escenario para que tus palabras, cuando lleguen, sean imposibles de ignorar. Ahora que entiendes el poder oculto del silencio, es hora de profundizar, porque hace siglos un hombre entendió todo esto y escribió sobre el poder de ser calculador, reservado y estratégico. Profundicemos en el pensamiento de Maquiavelo y veamos cómo sus ideas se conectan con todo lo que estamos discutiendo. El pensamiento de Maquiavelo: hablar poco, observar mucho. Cuando hablamos de silencio estratégico, es imposible ignorar a Nicolás Maquiavelo. Su nombre suele ir acompañado de interpretaciones distorsionadas. Muchos lo asocian únicamente con la manipulación y la frialdad. Pero la verdad es que Maquiavelo era un realista. No estaba escribiendo sobre cómo debería ser el mundo, sino sobre cómo funciona realmente el poder en la práctica. Y entre todas sus observaciones, una de las más poderosas es que quien quiera ganar, influir o liderar, necesita, sobre todo, ser impredecible. Y no hay mejor herramienta para cultivar la imprevisibilidad que el silencio. En su obra más conocida, El Príncipe, Maquiavelo sugiere que los líderes deben dominar el arte de la apariencia. En otras palabras, no solo importa lo que eres, sino cómo te perciben. La imagen que proyectas es tan importante, si no más, que tus verdaderas intenciones. Y en este juego de percepción, cuanto menos reveles, más control tendrás sobre la narrativa. Hablar poco no es esconderse, es protegerse. Cuando dices lo mínimo indispensable, seleccionas lo que el mundo sabe de ti. Dirige tu atención hacia donde quieres que vaya, no hacia donde te llevan tus emociones impulsivas. Te conviertes en una figura que observa más de lo que da. Y eso, en el universo maquiavélico, es una ventaja táctica de gran valor. Maquiavelo también dijo que el hombre debe aprender a ser al mismo tiempo zorro y león. El zorro es astuto, observa, evita las trampas. El león es fuerza bruta. El error que muchos cometen es actuar como leones todo el tiempo, haciendo ruido, imponiéndose, tratando de dominar a través de la confrontación directa. Pero la verdadera sabiduría reside en saber cuándo ser el zorro, cuándo callar, cuándo dar marcha atrás, cuándo esperar. La observación es una virtud que nace del silencio. Solo aquellos que guardan silencio pueden escuchar verdaderamente. Solo quien escucha entiende las intenciones, los patrones, las lagunas. Maquiavelo no lo dijo con estas palabras, pero está implícito en toda su filosofía. El poder es ante todo leer la escena, y nadie lee un guión hablando. Otro punto importante es la noción de disimulación, que si bien hoy suena negativa, en el contexto de Maquiavelo representa la capacidad de no revelarlo todo. Mantén tus cartas cerca del pecho. Saber cuándo parecer amable, cuándo parecer duro, cuándo parecer neutral, incluso si internamente el objetivo es otro. Es la diferencia entre reacción y estrategia. Y aquí hay un punto clave. Quienes hablan demasiado reaccionan,
El que poco habla elige. Esta diferencia aparentemente sutil es la que separa a quienes siempre están tratando de demostrar algo de quienes siempre están conquistando sin tener que anunciarlo. Maquiavelo veía el silencio como parte de la construcción del misterio, y el misterio en el campo del poder es oro. Una persona predecible es fácilmente manipulable, pero una persona silenciosa que observa sin declarar sus intenciones se vuelve difícil de leer y por lo tanto más respetada. Es interesante ver cómo esta idea ha atravesado los siglos. Hasta el día de hoy, sobresalen aquellos que dominan su propio discurso, aquellos que hablan poco pero con precisión, aquellos que resisten la tentación de explicarse todo el tiempo. Parece más centrado, más fuerte, más sabio. No es casualidad que figuras influyentes del pasado y del presente cultiven esta aura de control verbal. No hablan por impulso, no te expliques demasiado. Prefieren la duda que los rodea a la certeza que los compromete. El silencio bien utilizado se convierte en una especie de presencia silenciosa, un magnetismo invisible que atrae la atención sin necesidad de preguntar. Y esto es profundamente maquiavélico. Lograr impacto sin exposición, influencia sin ruido, poder sin escándalo. A estas alturas ya entiendes que el silencio es más que una ausencia. Es una táctica, un recurso, una capa de protección y control. Pero para poner esto en práctica de forma consistente, es necesario ir más allá de la teoría. Es necesario desarrollar algo aún más profundo, el autodominio. En el próximo capítulo veremos cómo el silencio conecta directamente con la inteligencia emocional, porque al final, quien aprende a callar, aprende a controlarse. Y este autocontrol es lo que diferencia a quienes solo hablan de quienes realmente saben actuar. El silencio como autocontrol e inteligencia emocional. Dominar el silencio no es solo una cuestión de estrategia, es, sobre todo, una demostración de autocontrol. Y esta habilidad, tan rara en estos días, es la esencia de la inteligencia emocional, porque guardar silencio, sobre todo en los momentos más intensos, requiere más fuerza que gritar. Es fácil reaccionar impulsivamente. Habla, sin pensar, ataque para defenderse. Lo difícil es contener tu propia voz cuando todo dentro de ti te pide que explotes. Pero es precisamente en estos momentos cuando aparece el verdadero dominio. La persona que sabe permanecer en silencio ante la provocación no es débil, es fuerte. Ella no se excluye, ella elige. Y esta elección es fruto de la madurez. La inteligencia emocional se manifiesta cuando comprendes que no todas las luchas deben ser peleadas, que no todos los comentarios merecen una respuesta, que a veces el mayor poder está en no reaccionar, porque reaccionar es ser predecible, y ser predecible es perder el control de la situación. Mucha gente piensa que responder rápidamente es un signo de agilidad mental, pero en la práctica esto a menudo revela inseguridad. Aquellos que están en paz consigo mismos no sienten la necesidad de justificarse todo el tiempo. Él simplemente deja que el silencio hable por él. Y esto se nota. La gente puede sentir cuando está frente a alguien que no se deja perturbar fácilmente. El silencio también es curativo. Evita que las palabras dichas en el calor del momento lastimen a alguien o comprometan las relaciones. Protege los vínculos y evita los arrepentimientos. ¿Cuántas veces has deseado poder retractarte de una conversación acalorada? El silencio en estos casos habría sido una armadura. En el trabajo, en casa, en las redes sociales, el autocontrol es una gran ventaja y el silencio es una de sus principales herramientas. Él te da tiempo de pensar, de respirar, de elegir la mejor manera de actuar. Y al hacerlo te pones por delante de la mayoría, que todavía vive dominada por los impulsos. Por supuesto, no se trata de aceptarlo todo, ni de no tomar nunca una posición. Se trata de saber cuándo hablar, entender que las palabras tienen peso y cuanto menos las uses, mayor impacto tendrán. El silencio, cuando se utiliza sabiamente, amplifica tu discurso, porque cuando rompes el silencio, la gente escucha. Esta postura silenciosa también es liberadora. Te das cuenta de que no siempre tienes que tener la razón, ni ser comprendido todo el tiempo. Te liberas de la necesidad de convencer
y eso te hace más ligero, más fuerte, más presente. Lo cierto es que el silencio es incómodo para quien no se conoce. Estar en silencio te obliga a entrar en contacto con tus propios pensamientos, y es por eso que mucha gente habla demasiado, para distraerse de sí mismos. Pero quien se enfrenta a su propio silencio encuentra claridad, y quien encuentra claridad encuentra poder. Ahora dime en los comentarios, ¿sueles hablar por impulso o eres capaz de permanecer en silencio cuando es necesario? Realmente quiero saber cómo se refleja esto en tu vida y si alguna vez has experimentado el poder del autocontrol silencioso en la práctica. Poco a poco se va haciendo evidente que el silencio no es pasividad, sino una forma refinada de acción, una elección que comienza en nuestro interior y resuena en nuestro exterior. Un signo de quienes no se dejan dominar por las emociones, sino que se dejan guiar por la razón. En el próximo capítulo nos volveremos aún más prácticos, porque comprender el poder del silencio es importante, pero saber cómo aplicarlo en la vida cotidiana es lo que realmente cambia las reglas del juego. Cómo usar el silencio a tu favor. Hasta ahora hemos explorado el silencio como idea, concepto y filosofía de acción. Ahora es el momento de ponerlo en práctica, porque, más que entender su importancia, es necesario saber aplicar el silencio en la vida cotidiana, en diferentes contextos, con diferentes personas, con diferentes intensidades. Empecemos con las conversaciones cotidianas. En cualquier interacción, puedes usar el silencio para escuchar más de lo que hablas. Esto te proporciona dos grandes ventajas. Primero, entiendes mejor quién está frente a ti. En segundo lugar, empiezas a comunicarte con mayor precisión. Al observar en lugar de reaccionar, obtienes información valiosa sobre el tono, las palabras, los gestos y las intenciones ocultas. En una discusión, por ejemplo, el silencio puede impedir que digas algo imprudente. Puede darle tiempo a la otra persona para calmarse. Puede cambiar el ritmo de la conversación. Un simple, en lugar de un contraataque, lo cambia todo. El silencio, en este caso, funciona como un redireccionador de energía. Corta el ciclo reactivo que alimenta el conflicto. En situaciones profesionales, el silencio puede convertirse en tu mejor herramienta de posicionamiento. Reuniones, entrevistas, presentaciones, son momentos en los que hablar demasiado puede ser perjudicial. Evite llenar todos los espacios con palabras. Sé objetivo, di lo necesario y observa. Deje descansos estratégicos. Demuestran dominio emocional y seguridad. Un profesional que no se apresura a responder transmite más autoridad que aquel que se apresura a dar una opinión cada segundo. En las negociaciones, el silencio es aún más poderoso. A menudo, la persona que primero rompe el silencio es la que cede. Al hacer una propuesta o escuchar una condición, mantenga la calma y el silencio durante unos segundos. Esto demuestra que estás reflexionando y no solo aceptando o rechazando automáticamente. El silencio crea tensión, y quienes saben cómo lidiar con esa tensión lideran el proceso. En el entorno virtual, el silencio también tiene su lugar. En tiempos de exposición exagerada en las redes sociales, saber guardar silencio hace la diferencia. Evita publicar todo lo que piensas, todo lo que haces, todo lo que sientes. La sobreexposición debilita. Preservar su vida y sus planes personales es un signo de inteligencia estratégica. Mantener cierto misterio atrae más de 1000 explicaciones. En las relaciones personales, el silencio puede ser una forma de mostrar madurez. Cuando alguien intenta provocar, manipular o provocar una reacción emocional en usted, el silencio es la respuesta que lo desarma. Demuestra que no te dejas guiar por lo que esperan los demás, que tienes control sobre ti mismo y por lo tanto no juegas ningún juego. Pero cuidado, utilizar el silencio no significa ignorar a la otra persona. No se trata de encerrarse en uno mismo. Se trata de posicionarse inteligentemente. Se trata de hablar con más impacto, incluso utilizando menos palabras. Se trata de dejar de desperdiciar energía en cosas que no merecen una respuesta. Y eso requiere práctica. Puedes empezar poco a poco, en lugar de responder inmediatamente a las críticas. Tómate un respiro. En lugar de justificar una elección,
considere si es realmente necesaria. En lugar de compartir un logro, considere si es necesario anunciarlo. Pequeños descansos como estos entrenan tu mente para actuar con más conciencia y menos impulso. Con el tiempo, notarás que el silencio cambia tu postura, elimina la desesperación por ser comprendido, la ansiedad por convencer, la prisa por ganar gritando, y te acerca a tu propia fuerza, esa que no hace falta decir para sentir. Ahora que ya sabes cómo aplicar el silencio en diferentes áreas de la vida, es hora de entender otro efecto interesante. ¿Qué ocurre cuando los demás empiezan a subestimarte? Y cómo esto, lejos de ser un problema, puede convertirse en tu mayor ventaja. El valor de ser subestimado. Hay algo sorprendentemente ventajoso en ser subestimado. La mayoría de las personas buscan constantemente ser reconocidas, valoradas y elogiadas, pero cualquiera que entienda el juego detrás del silencio y la estrategia sabe que ser subestimado es a menudo una posición privilegiada. Cuando te subestiman, desapareces del radar. La gente no te ve como una amenaza, no proyectan sus inseguridades en ti, no se defienden de antemano. Esto le da libertad de maniobra. Puedes observar sin ser notado, actuar sin ser bloqueado, crecer sin ser combatido. Ser subestimado es como estar en modo sigiloso. Mientras otros luchan por llamar la atención, tú construyes en silencio. Cuando menos lo esperas, ya has llegado donde querías. Y cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde. El silencio contribuye directamente a esto. Él desvía la atención. No necesitas mostrar todo lo que sabes, ni exhibir todos tus logros. La sabiduría consiste en dejar que los resultados hablen por ti. Porque cuando ellos hablan no hay argumento que resista. Se necesita madurez para poder soportar ser malinterpretado, ignorado o desacreditado, y aún así mantenerse firme. Esta madurez llega cuando entiendes que el verdadero reconocimiento no tiene por qué ser forzado. Llega justo en el momento adecuado, cuando su presencia se hace imposible de ignorar, incluso sin fanfarrias. En lugar de intentar impresionar, impresiónate con tu propio progreso silencioso. En lugar de darte explicaciones, aprende a observar a quienes te exigen explicaciones. En lugar de gritar para pedir respeto, conviértete en alguien que sea naturalmente respetado por su conducta. Esta es la verdadera fuerza. Al principio, ser subestimado duele, pero después te libera, porque cuando nadie apuesta por ti, cada victoria cobra aún más significado, y cada logro, más aún el tuyo. Si esta idea te parece interesante, dale me gusta al video ahora mismo. Así que sé que estás disfrutando de este tipo de reflexión y puedo seguir brindándote contenido en este sentido. En el próximo y último capítulo cerraremos con broche de oro. Es hora de transformar todo esto en una nueva actitud mental, una forma de vivir que combina el silencio, la inteligencia y el poder con la autenticidad. El silencio no es ausencia, es presencia con propósito. A lo largo de este video, viste cómo hablar menos puede ser el primer paso para vivir de forma más estratégica, con más claridad y más control. Ahora es el momento de convertir esta idea en una postura, en mentalidad, en identidad. Cállate y gana. No se trata de represión, es cuestión de enfoque. Se trata de dejar de desperdiciar energía intentando convencer al mundo y utilizar esa energía para construir, crecer y evolucionar. A partir de ahora, cada palabra tuya puede ser un movimiento calculado, cada silencio, una afirmación silenciosa de fuerza. Ya no es necesario perseguir la validación, ni siquiera te justifiques ante alguien que no quiere entenderte. Lo nuevo que observas, escuchas, analizas y hablas solo cuando sea necesario. Y cuando habla, causa impacto. Esta nueva postura es más que táctica, es libertad, porque cuando aprendes a controlar lo que dices, empiezas a controlar lo que sientes. Te vuelves menos reactivo, más consciente, menos afectado, más centrado, menos predecible, más respetado. El mundo no está acostumbrado a personas que hablan poco y actúan mucho. Precisamente por eso estas personas destacan. Y ahora ya lo sabéis. Es posible ser fuerte sin gritar, ser inteligente sin presumir,
ser influyente sin tener que presumir todo el tiempo. La victoria silenciosa es la más sólida, porque no depende de aplausos, se sostiene por sí solo, y quien gane así, gana de verdad. Si este contenido te ayudó de alguna manera, revisa ahora si ya estás suscrito al canal. Esto hace toda la diferencia para que podamos seguir aportando reflexiones que os fortalezcan desde dentro, con verdad, estrategia y consciencia. Bienvenidos a una nueva forma de actuar en el mundo, más centrado, más potente, más tuyo.